Pues evidentemente, Tufi, nosotros a la cabeza de los ministros del área económica hemos sostenido durante esta semana varias reuniones con diferentes actores del complejo oleaginoso y evidentemente hemos estado reunidos el día martes pasado con los hermanos productores industriales agrupados en la CANIOP, ¿no? La institución que aglutina a todas las industrias oleaginosas del país, ¿no? Evidentemente, en esa reunión se pidió una información en torno al nivel de producción, al nivel de abastecimiento y al nivel de precios a los cuales la industria estaba entregando este producto, ¿no? Ahí la industria fue tácita en la respuesta, ¿cierto? Nos señalaron que el nivel de producción era, a pesar del problema que hemos tenido climatológico que ha afectado fuertemente el cultivo de soya, ¿cierto? Hemos tenido una producción suficiente para abastecer al mercado interno, que la distribución era completamente normal en los términos regulares de aprovisionamiento del mercado y que los precios, ¿cierto?, eran los que se han mantenido durante toda la gestión, ¿no? Hemos escuchado ello y evidentemente, según los reportes que también nos hacen llegar, esto daba cuenta de que esa era la línea y que eso era lo que estaba pasando en el mercado. Evidentemente nosotros, a objeto de hacer un análisis completo e integral del complejo, nos hemos reunido también con grandes compradores de aceite en el mercado interno, ¿cierto? Con supermercados, con distribuidores mayoristas, para conocer también la versión desde el punto de vista de la distribución y comercialización, ¿no? Donde también hemos cruzado la información que nosotros tenemos en relación a cuánto se está vendiendo. Y pues desafortunadamente, ¿cierto? Se ha podido comprobar, ¿no?, de forma tácita y vehemente, de que el nivel de distribución de aceite de la industria hacia el mercado interno, hacia el canal de distribución mayorista, ¿cierto?, se ha reducido. Por Ujú. tanto, ¿cierto? De los tres extremos que habíamos verificado con los industriales en torno al nivel de producción, eso es cierto, hay suficiente producción para el mercado interno. El nivel de precios es cierto, ¿cierto? En honor a la verdad, la industria está vendiendo el producto a un precio de 10,60 en promedio el litro, ¿no? Donde hay una discrepancia en la información es el nivel de aprovisionamiento. Según la industria, ¿cierto? El nivel de ventas al mercado interno es completamente normal, pero por lo que hemos observado, por la información brindada por la cadena de distribución mayorista y de supermercados y de grandes consumidores, eso no es cierto. Y hemos podido corroborarlo además con la información que hemos podido recabar del propio complejo. Perdón, viceministro, En ese entonces sentido, los industriales no están entregando a los comercializadores la producción que dicen generar. desafortunadamente, así es, Tufi. Usted, mire, esta medida que se ha tomado no es sencilla, ¿no? A nadie le place tomar este tipo de determinaciones, Tufi, pero son medidas que tenemos que tomar preservando siempre el alimento para el pueblo boliviano. Ante la evidencia empírica y fáctica de que la industria no está entregando la cantidad de aceite que suele entregar regularmente al mercado interno, es que se ha tomado esta determinación. Y esto nos llama la atención. ¿Por qué, Tufi? Porque a diferencia de otros complejos productivos del país, el sector oleaginoso y particularmente de producción de aceites es extremadamente excedentario en el país. Es algo muy positivo para el país. Es decir, producimos una cantidad tal que es más que suficiente para abastecer el mercado interno y también para exportar. La relación entre producción y consumo interno es, ¿no?, 80-20. Es decir, que del 100% que produce, del aceite que produce el país, que son más o menos 457 mil toneladas, tan solo 88,000 consume el mercado interno. Es decir, ni siquiera el 20%. El consumo de mensuales de más o menos 7,400 toneladas de aceite. Llama la atención poderosamente de que teniendo esta cantidad producida de aceite, no podamos abastecer con 7,400 toneladas al mercado interno, ¿cierto? Entonces, Ujú. ese extremo es el que evidentemente ha hecho que tomemos esta determinación, objeto de preservar el stock que actualmente se tiene para poder ser vendido en el mercado interno. Además, ¿no? Y eso es importante señalar, Tufi, durante el día hemos escuchado voces alarmistas, ¿no? Señalando que este es el acabose del sector del complejo oleaginoso, señalando cifras exorbitantes en torno al perjuicio que esto causaría. Y es bueno puntualizar lo siguiente, ¿no? Para empezar, el complejo oleaginoso en el país, Tufi, y usted lo sabe mejor que nadie, ¿cierto? No solamente exporta aceite, exporta torta, exporta harina y evidentemente los aceites, ¿no? El aceite refinado, que es el que consumimos todos los días nosotros, ¿cierto?, representa el 7,6% del total del valor exportado anual que se tiene, ¿cierto? Eso representa, de forma anual, solo es el 7%. Ujú. Pero, ¿no? Esta gestión, la exportación de aceite refinado, ha alcanzado hasta los primeros días de diciembre las 116,667 toneladas.
¿ya? Y el año pasado, en todo el año, hasta el 31 de diciembre, exportamos 117.825 toneladas. Estamos hablando, Tufi, de que en relación al año pasado hemos logrado exportar el 99.5% del total exportado a la gestión pasada. Por tanto, esas cifras exorbitantes que alguna gente señala en torno a que se estaría afectando 800 millones, 700 millones, son completamente alejadas, la verdad, porque evidentemente han malentendido el mensaje y se ha creído que se está regulando. Vamos a retomar, se ha congelado la comunicación, vamos a retomar la comunicación con el viceministro. Perdón, se cortó la comunicación, viceministro, aprovecho, ahora sí se restablece, para preguntarle, dicen los industriales que se ha cortado toda la exportación, por ejemplo, hasta de aceite crudo, que no es el que se consume directamente, es el refinado, y hasta el girasol, que no habría que cortar en esos rubros, siendo que el que estaría faltando es el refinado. ¿Qué piensa? Bien, justamente ahí está el doble discurso, ¿no? De que manejan algunas personas, ¿cierto? Cuando se establece y se garantiza la operación del mercado interno, cosa que no se está garantizando en este momento, ¿no? Porque, como lo he señalado, tenemos evidencia fáctica y real de que ha descendido bruscamente el aprovisionamiento del mercado interno, particularmente durante el último par de semanas, ¿cierto? Evidentemente se refiere al aceite refinado. Pero el aceite crudo es la materia prima esencial para el aceite refinado, ¿cierto? Entonces, pues ahí se nota, ¿cierto? El desinterés que se tiene, ¿no? Por no abastecer primero al mercado interno. En esa lógica, nosotros, ¿no? Como les señalo, en el ámbito del complejo oleaginoso, no estamos para nada restringiendo la exportación del mayor producto de exportación, que es la torta de soya, ni la harina de soya, pero sí del aceite, porque es algo que necesita para que el mercado interno siga operando, ¿no? Y ahí algo importante. ¿El girasol también? ¿El girasol también? No, el girasol no está restringido, ¿no? No está restringido. Es el aceite refinado y el aceite crudo. Sí. Y hay un detalle ahí, Tufi, muy importante que quiero poner en consideración, ¿cierto? El detalle, además, es de que nosotros, ¿cierto? Los industriales, cada inicio de gestión, ¿cierto? Suscriben un convenio de aprovisionamiento de este producto al mercado interno, ¿ya? Y ellos están más que conscientes de que debe abastecerse inicialmente, ¿no? Y de manera prioritaria el mercado interno. Y cuando estos extremos no se verifican, como es el caso actual, ¿cierto? Donde evidentemente la industria es consciente de que no está entregando la misma cantidad de aceite al mercado interno y por favor, ¿no? La proporción de asignación al mercado interno, como lo señalo, es de 7.400 toneladas por mes en relación a 456 producciones todo el año. Es decir, ¿cierto? Que es una porción pequeña la que debe ser destinada en lo que además resta del año, que es lo que queda de este mes, ¿cierto? ¿No? Para continuar abasteciendo de forma regular el mercado. Nosotros creemos que este stock que actualmente se tiene de aceite, ¿cierto? Tiene que aprovisionarse al mercado interno y si lograr este aprovisionamiento regular que se tenía hasta hace 3 semanas, ¿cierto? El precio lo que va a pasar va a tender a bajar y por tanto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es restablecer inmediatamente la exportación. Hoy el viceministro de Defensa del Consumidor decía 3 meses por lo menos. ¿Usted cuánto calcula que puede durar esta suspensión? Mire, el viceministro Silva señaló que decía, que esperamos que tenga un horizonte de hasta 3 meses, pensando básicamente en la nueva cosecha que se va a tener, ¿cierto? Y es más, eso va a ser a principios de abril, ¿no? Finales de marzo. Pero nosotros no creemos que vamos a llegar a ese extremo de ninguna manera. A ver, para empezar, esta medida no es la primera vez que se la toma, ¿cierto? Ya hemos tenido algunas emergencias durante algún tiempo. Nos hemos reunido con los dirigentes industriales, ¿cierto? Con las empresas que transforman este producto, con los cuales hemos llegado a acuerdos concretos, ¿no? De soluciones fácticas para justamente mantener abastecimiento del mercado interno e inmediatamente se ha restablecido la exportación, ¿no? Es decir, no ha durado en algún caso ni 40 por decirle, horas. Viceministro, si el lunes, martes, la industria garantiza el aprovisionamiento de todos los comercializadores, de inmediatamente se podría suspender levantar esta suspensión. Al siguiente minuto, Tufi, al siguiente minuto. Es decir, nosotros, a ver, y como lo señalaba al inicio de la entrevista, Tufi, esta no es una decisión sencilla. Sabemos de las implicaciones que tiene esto, ¿cierto? Pero también sabemos de los compromisos y de la voluntad de aprovisionamiento que se debe tener primero al pueblo boliviano.
ni bien nosotros evidenciemos que ni siquiera estamos pidiendo que el precio, pero el precio es una consecuencia del abastecimiento Tufi, ni bien se restablezca los niveles de abastecimiento en el mercado interno, que están en condiciones de hacerlo, porque existe la producción, eso sí está verificado, lo único que están haciendo es simplemente no están enviando los volúmenes que regularmente mandaban, y en un mes además de consumo alto Tufi, como es el mes de diciembre, ¿cierto? Es un mes donde más se vende todo. ¿No? Viceministro, Ni bien se restablezca eso, volvemos a la exportación. Ahora, viceministro, ¿no está el problema en la comercialización y en el contrabando? Mira, en esa parte tiene varios componentes el problema que estamos aquejando, ¿cierto? Evidentemente todo parte por la dura campaña que hemos tenido este año en relación a la cosecha de la soya, ¿cierto? Hemos afrontado la sequía más intensa en 35 años, Tufi. Eso evidentemente tiene que tener un correlato en el nivel de producción y obviamente en el nivel de transformación y de distribución en el mercado, ¿no? Eso está claro. Hemos perdido más de 700.000 toneladas de soya y esto se resiente también en el volumen exportado global, ¿cierto? Pero como lo señalaba al inicio, ¿cierto? Si hay una fortaleza del complejo oleaginoso es que tenemos un gran excedente, ¿no? Y una pequeña participación que no alcanza el 20% de aprovisionamiento al mercado interno, ¿no? Por tanto, lo que se le pide a la industria es que este 20% sea garantizado, tal cual ha sido todo el año Tufi. Solamente tenemos este problema a partir de hace 2, 3 semanas atrás, donde se ha exacerbado el precio del mercado. ¿Por qué, Tufi? ¿No? Y ahí va la respuesta de por qué también vamos a atacar al sector comercial. No diría atacar, sino controlar al sector, atacar el problema del sector de la distribución. Sí. Es el tema de que si tú en el mercado, Tufi, ¿cierto? Estabas acostumbrado a entregar 100 turriles de aceite, ¿no? Y distribuyes esos 100 turriles y ahora estás entregando 20 Tufi, porque es más o menos esa la relación de desabastecimiento de las últimas 2 semanas, ¿cierto? Se resiente la oferta en el mercado y por tanto se incrementa el precio, ¿no? Entonces, el origen está en que no tenemos suficiente provisión en este momento en el mercado, ¿no? Y esto evidentemente es la invitación para el ocultamiento, el agio y la especulación sobre este Ahora, problema. Viceministro, no sé si usted alcanza en su función a ver el tema del arroz, porque también ha generado hoy mucha inquietud la intervención de algunos ingenios arroceros. Ya dicen algunos, bueno, está empezando a tomarse medidas como en Venezuela, dicen, interviniendo a los productores. ¿Usted qué puede decir al respecto? ¿Otra cartera la que se ocupa del tema del arroz? Pues mire, la verdad no he estado en contacto con las autoridades que han hecho esta intervención. No conozco los móviles del mismo, pero evidentemente estoy versado en relación a la problemática del arroz, ¿cierto? Una vez más, el origen de esto es la sequía que se ha sufrido, que en el caso del arroz ha hecho que se pierda más o menos el 30% de la producción. Y desafortunadamente, dado que el tema climático no solo en Bolivia, sino también a nivel Latinoamérica, esta misma crisis climática ha afectado al Brasil, no con una inundación, no con una sequía, sino con una inundación. La más grande también de los últimos, creo que 20 años, si mal no recuerdo, en Brasil, ¿cierto? Que ha hecho que se pierda 1.200.000 toneladas de arroz de Río Grande del Sur, que es una de las regiones de mayor producción del Brasil. Esto hecho, ¿cierto?, que en el Brasil se duplique el precio de la noche a la mañana y evidentemente exacerbe nuestro mercado. ¿Por qué? Porque muchos intermediarios han preferido, ¿cierto?, lejos de vender el arroz en el mercado local, han preferido llevarlo hacia el Brasil porque estaban pagándose precios de $100 el quintal, cuando aquí estaba en 220. ¿No? Entonces, ese ha sido uno de los orígenes, ¿no?, de la problemática del arroz, y ahí evidentemente, ¿no?, nosotros tenemos el problema en este momento de que la producción de arroz que ha quedado en el país, ¿cierto?, está muy al ras con el consumo, y evidentemente estamos sujetos a muchos canales de especulación de contrabando, que hace que tengamos el problema de incremento del precio del arroz, ¿no? Bien. Entonces, nosotros ahí hemos tomado medidas, estamos importando, esperamos que a finales de diciembre lleguen 60.000 toneladas que vamos a importar de Tailandia, según tengo entendido, ¿cierto? Okay. Para que a paliar este faltante, ¿no? Bueno, viceministro, le agradezco toda la explicación. Hasta la próxima. Muchas gracias, Tufi, y señalar de manera tácita de que esta decisión no es nada sencilla. Sabemos de las implicancias del mismo, pero tenemos una prioridad, y esa prioridad se llama pueblo boliviano, y en eso estamos trabajando. Muchas gracias, Tufi, por el tiempo que me has brindado.